El zumbido estéril de la sala de juntas perforó mis oídos mientras estallaban los aplausos, pero me quedé paralizada, un fantasma en medio de la celebración. Soy Nora Elise Byrne, veterana con 10 años en Action Tech, donde había vertido mi alma en el modelo Risk Pulse de $12 millones, 14 meses de codificación, implacables reuniones familiares perdidas y simulaciones a las 3 a.m. Mis algoritmos eran el latido de este triunfo. Sin embargo, mientras el equipo aplaudía mi nombre, fue borrado ahogado por la cadencia petulante de nuestro nuevo CEO, Julian Hart. Escalaremos esto bajo la visión de Lila Thorne, declaró, señalando a una recién contratada, cuya única contribución fue su lealtad a Julian. La traición golpeó como una hoja, una oleada de shock e indignación moral retorciéndome el estómago. Había construido Action Tech desde una startup tambaleante en un sótano lúgubre, mi lealtad tejida en cada línea de código. Sin embargo, me desecharon mi competencia considerada irrelevante. Mis dedos aferraron el viejo medallón de bronce que me dio mi madre cuando me uní su peso, un ancla amarga de confianza rota. La mirada de Julian fue una burla fría desafiándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un grito. Se coció a fuego lento, una brasa controlada encendiendo un plan. El cliente aplaudió a Lila, ajeno a que yo era su piedra angular, no sus promesas vacías. La injusticia no fue solo mía, fue un robo de mi legado, un error que exigía equilibrio. Salí de la reunión, pasos medidos, rostro compuesto, pero por dentro era un crisol de propósito. En mi escritorio abrí una unidad segura Apex, albergando cada plano, correo electrónico y patente de Risk Pulse, creados en mi propio tiempo, intocables por Action Tech. Pensaron que me habían silenciado, pero una fría satisfacción se agitó, no por furia, sino por su paso en falso fatal. Mañana me reuniría con Synex Innovations, el rival de Action Tech, armada con mi verdad. La arrogancia de Julian sería su perdición, y saborearía la silenciosa y poética justicia del desmoronamiento de su imperio, mi intelecto, un arma más afilada de lo que cualquier arrebato podría blandir. El anochecer de la ciudad arrojó un resplandor frío y parpadeante a través de la ventana de mi apartamento, amplificando el escozor de la traición de Action Tech que se agitaba en mi estómago. Era jueves por la noche y yo, Nora Elise Byrne, todavía me tambaleaba por el borrado de Julian Hart de mi modelo Risk Pulse de $12 millones, su anuncio petulante entregando mi triunfo a Lila Thorne, una novata cuya única credencial era su lealtad a él. La injusticia de mi devoción de una década forjada en los días del sótano lúgubre de Action Tech siendo descartada cortó profundo una herida moral latiendo con shock e indignación. Mis dedos trazaron el viejo medallón de bronce de mi madre, sus bordes anclándome mientras me sentaba en la mesa de mi cocina, la pantalla de mi portátil proyectando una luz cruda. Mi ira no fue un grito, fue una fragua humeante canalizando la traición en una estrategia para reclamar mi legado. La mirada burlona de Julian y la sonrisa inmerecida de Lila en la sala de juntas habían encendido una resolución, no temeraria, sino quirúrgica. Abrí mi unidad Apex, una fortaleza de planos correos electrónicos y patentes de Risk Pulse creados en mi propio tiempo, más allá del alcance de Action Tech, mi escudo contra su robo. El cliente Vainara Ventures confiaba en mí, no en las palabras vacías de Lila. Su vicepresidenta Sarah Lynn me envió un correo electrónico horas antes desconcertada. Nora, ya no estás en Risk Pulse. Necesitamos hablar. Mi pulso se aceleró, una fría satisfacción, encendiendo. No por rencor, sino por el paso en falso de Julian. Respondí asegurando un almuerzo discreto para el viernes, sabiendo que la fe de Vainara en mí podría cambiar la marea. Primero necesitaba que Action Tech sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su servidor de demostración, mis credenciales descuidadamente dejadas activas, revelando que su prototipo de Risk Pulse era una cáscara hueca, dependiente de mis algoritmos ahora bloqueados en mi unidad. Julian pensó que había reclamado mi trabajo, pero se había apoderado de un espejismo.
Pasé la noche refinando una propuesta para Cinex Innovations, el rival de Action Tech, renombrando Risk Pulse como Pulse Guard, 30% más rápido y legalmente mío. Cada pulsación de tecla fue desafío, cada revisión, una recuperación de mi valor, el dolor de las reuniones familiares perdidas y los maratones de clientes impulsando mi enfoque. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, especificaciones patentes y un cronograma que probaba mi autoría única. La reunión con Sara estaba fijada en un bistró tranquilo, un escenario neutral para exponer la mentira de Julian. Llegando temprano, aferré mi medallón su bronce, estabilizándome mientras Sara entraba su mirada aguda. «Nora, firmamos por ti», dijo con voz firme. Lila no pudo explicar ni una sola métrica. Mi corazón latió con fuerza, no con victoria, sino con el pulso tranquilo de la justicia formándose. Compartí las especificaciones de Pulse Guard, aludiendo al interés de Cinex. Sara se inclinó. «Si te vas, te seguimos». De vuelta en casa, mi aliada programadora Rea Voz envió un mensaje de texto. «La preparación de la demo de Action es un desastre. Lila está tambaleándose. Julian culpa a TI». Sonreí, imaginando su caos, sabiendo que su prototipo estaba condenado. Le envié un correo electrónico a Sara, señalando sutilmente los errores de Lila y la disponibilidad de Pulse Guard, incitando a Binara a demandar los registros de proyecto de Action Tech. Su respuesta fue rápida, solicitaron mis originales que había conservado meticulosamente. También le di un soplo a un periodista de tecnología sembrando una publicación sobre pioneros tecnológicos mal acreditados. Para las 2 p.m., los canales de Slack de Action Tech zumbaban con inquietud. Rea informó que Julian gritaba al personal, su pulido resquebrajándose. Mi indignación controlada ardió con más fuerza cada movimiento. La oferta de Cinex, la auditoría de Binara, la onda del blog, una puntada deliberada en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue una reprimenda ensordecedora. Al caer la noche me quedé junto a mi ventana, medallón en mano, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Action Tech había intentado enterrarme, pero me levantaría como su ajuste de cuentas, mi silencio una hoja más afilada que su traición. La luz de la mañana del viernes era afilada cortando la niebla de la traición de decisión de Action Tech con una claridad que afinó mi resolución. Yo, Nora Ellis Byrne, estaba lista para blandir el modelo Risk Pulse de $12 millones, mi creación robada por Julian Hart y acreditada a Lila Thorne, como una hoja de verdad. La injusticia de mi década de lealtad siendo borrada, mis algoritmos entregados a una novata, quemó con una indignación moral que alimentó no caos, sino una estrategia quirúrgica. El desafío petulante de Julian y el papel inmerecido de Lila habían encendido un fuego, mi ira controlada, ahora un instrumento preciso para la justicia. El medallón de bronce de mi madre descansaba contra mi pecho su peso, anclándome, mientras entraba en la elegante sede de Cinex Innovations, un marcado contraste con el engaño de Action Tech. Mi unidad Apex, una bóveda de patentes, correos electrónicos y código de Risk Pulse, legalmente míos, tenía el poder de desmantelar la mentira de Julian. El almuerzo de ayer, con la vicepresidenta de Binara Ventures, Sara Lynn, había solidificado su confianza. Sus palabras, «firmamos por ti», aliviando el dolor de las reuniones familiares perdidas. La reunión de hoy con el CEO de Cinex, Arjun Patel, encendería mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en el poético colapso de la IPO de Action Tech a pocos días de distancia. Arjun me saludó con un asentimiento de respeto. «Nora, hemos oído hablar de la mala atribución de Risk Pulse. Lancé la demo de Pulse Guard, su aumento de velocidad del 35% y reducción de latencia del 20% asombraron a su equipo». «¿Solo tuyo?», preguntó. Cada línea respondí con voz firme, medallón pesado. Cinex me ofreció el puesto de directora de tecnología, un comunicado de prensa nombrándome creadora de Pulse Guard y un acuerdo de licencia con Binara cronometrado para interrumpir la presentación de Action Tech. Acepté exigiendo protecciones de propiedad intelectual inquebrantables.
Mi corazón latió con la emoción tranquila de la justicia. El robo de Julian sería su ruina. De vuelta en casa, Rea Voz envió un mensaje de texto. La demo de Action está fallando. Lila está perdida. Julian grita a los programadores. Sonreí, sabiendo que su prototipo despojado de mis algoritmos era una farsa. Le envié un correo electrónico a Sara exponiendo sutilmente la incompetencia de Lila y la disponibilidad de PulseGuard incitando a Binara a demandar los registros de proyecto de Action Tech. Su respuesta fue rápida, solicitaron mis originales que había conservado meticulosamente. También le di un soplo a un blogger de tecnología sembrando una publicación sobre legados tecnológicos robados. Para la 1 p.m., los canales de Slack de Action Tech zumbaban con pánico. Rea informó que Julian regañaba al personal, su compostura deshilachándose. Mi indignación controlada ardió con más fuerza cada movimiento. El acuerdo de Cinex, la auditoría de Binara a la onda del blog. Un hilo deliberado en su caída. No grité. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Action Tech envió un correo electrónico a Cinex una frenética consulta de licencia. Arjun lo compartió mi respuesta firme. Reconocimiento público de Nora Byrne como creadora tasas triples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El siguiente mensaje de texto de Rea, Julian, cancela la preparación. Es un caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi medallón, un talismán de la verdad reclamada. Imaginé el shock de Julian cuando el comunicado de prensa de Cinex, proclamándome arquitecta de PulseGuard, aterrizara su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una programadora junior, Mira Holt, envió un correo electrónico. Tu trabajo en RiskPulse me inspiró a quedarme en tecnología. La insté a documentar sus contribuciones, mi propósito profundizándose. Al caer la noche, me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Action Tech había intentado borrarme, pero yo había diseñado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de PulseGuard con Cinex, una hoja cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica a mi nombre en negrita para una ponencia principal. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza silenciosa lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera atenuar mi luz de nuevo. El amanecer del lunes llegó con una resolución férrea, su luz cortando las persianas de mi apartamento, como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que Nora Ellis Byrne había puesto en marcha contra la traición de Action Tech. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Cinex Innovations, el modelo RiskPulse de $12 millones, mi creación robada por Julian Hart y acreditada a Lila Thorne, se mantuvo como un punto de apoyo para exponer su engaño. La indignación moral de mi década de lealtad, siendo borrada mis algoritmos entregados a una novata, todavía hervía una herida de injusticia que había afilado mi ira en un arma precisa y controlada. El desafío petulante de Julian y el papel inmerecido de Lila habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El medallón de bronce de mi madre descansaba sobre mi escritorio. Su peso un pulso constante, mientras abría mi portátil la carpeta Apex, una fortaleza de patentes y registros de RiskPulse, intocable por Action Tech. El pacto del viernes con el CEO de Cinex, Arjun Patel, y la confianza de la vicepresidenta de Binara Ventures, Sara Lin, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la presentación de la IPO de Action Tech se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Cinex explotó. Nora Byrne, arquitecta de PulseGuard, se une a Cinex como CTO. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y expersonal de Action Tech, asombrados. Rea Voz envió un mensaje de texto. La demo de acción falló a mitad de la presentación. Lila se congeló. Julian está lívido. Imaginé su sala de juntas, el prototipo de RiskPulse destripado sin mis algoritmos, fallando bajo el escrutinio de los inversores. La fría satisfacción no fue venganza, sino justicia, la mentira de Julian implosionando.
Sara envió un correo electrónico confirmando el giro de Binara hacia PulseGuard, su auditoría, exponiendo la ineptitud de Lila. Nora, eres nuestra base, escribió aliviando el dolor de las reuniones familiares perdidas. La publicación del blog tecnológico que había sembrado legados tecnológicos. Robado se volvió viral. Tech Truth fue tendencia. Action Tech fue fustigado en hilos mordaces. Para las 10 a.m., sus acciones cayeron un 22%, el pánico en la sala de juntas se extendió a X. Reenvié la publicación a Sara, incitando a Binara a exigir una investigación de liderazgo. Rea informó de la discusión a gritos de Julian con relaciones públicas, su pulido destrozado. Mi indignación controlada ardió constantemente cada movimiento. El anuncio de Cinex, el cambio de Binara, la ola del blog. Una puntada deliberada en el desmoronamiento de Action Tech. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía, el equipo legal de Action Tech envió un correo electrónico a Cinex, una desesperada súplica de licencia. Arjun lo compartió mi respuesta blindada. Reconocimiento público de Nora Byrne como creadora tasas cuádruples. La cláusula reflejó su borrado no negociable. Para las 2 p.m., Binara rescindió su contrato con Action Tech citando fallos de credibilidad. El último mensaje de texto de Rea Julian está fuera. La junta está en crisis. El clímax emocional no fue confrontación, sino certeza, mi medallón, un talismán del poder recuperado. Imaginé el shock de Julian mientras mi nombre se convertía en tendencia, no como una víctima, sino como una visionaria. A las 3 p.m., Mira Holt, la programadora junior, envió un mensaje. Tu resiliencia me mantiene codificando. La insté a patentar su trabajo, mi propósito profundizándose. Action Tech había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina con precisión. El lanzamiento de PulseGuard con Cinex, una aguja cortando más profundo que su traición. Para las 4 p.m., llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre encabezando una ponencia principal. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizándose con mi resolución. El colapso de Action Tech fue obra suya. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m., Arjun llamó confirmando el contrato de PulseGuard de $18 millones de Binara, las acciones de Cinex subiendo un 15%. Mi estrategia no solo había expuesto a Action Tech, sino que había impulsado a Cinex a nuevas alturas, mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi medallón su bronce, un testimonio de mi camino, asegurando que nadie pudiera atenuar mi luz de nuevo. El pulso vespertino de la ciudad latía a través de las paredes de cristal de mi nueva oficina en Cinex Innovations, su energía vibrante, un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición de Action Tech. Una semana había pasado desde que su IPO implosionó, y yo, Nora Elise Byrne, permanecí resuelta el modelo Risk Pulse de $12 millones. Mi creación robada por Julian Hart y acreditada a Lila Thorne, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de mi década de lealtad, siendo borrada a mis algoritmos usurpados, una vez había ardido, pero mi ira controlada se había enfriado en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Action Tech se desmoronaba. Acciones caídas, un 30%, Julian destituido, Lila desaparecida. Pero mi triunfo no fue su ruina. Fue mi ascenso PulseGuard, ahora el buque insignia de Cinex. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había grabado en el núcleo de la industria. Mi nombre un faro para los pasados por alto. A las 9 a.m. dirigí una sesión de hoja de ruta de PulseGuard, el medallón de bronce de mi madre sobre mi escritorio, su peso un ancla silenciosa. Ingenieros, la mitad ex Action Tech seleccionados a dedo por mí, escucharon atentamente mientras delineaba una mejora de rendimiento del 40, una visión nacida en noches robadas. Rea Voss, ahora mi desarrolladora principal, presentó métricas con una confianza que yo había nutrido su crecimiento, una onda de mi influencia. La vicepresidenta de Binara Ventures, Sara Lynn,
se unió por video su asentimiento afirmando nuestro contrato de PulseGuard de $22 millones. Nora, estás redefiniendo la integridad, dijo aliviando el escozor de las reuniones familiares perdidas. Mi teléfono zumbó con mensajes de LinkedIn. Colegas mentores, una presidenta de conferencia tecnológica invitándome a dar una ponencia principal, mi nombre, ya no una sombra, sino un toque de clarín. La publicación del blog viral que había sembrado legados tecnológicos robados alimentó TechTruth, con mujeres compartiendo historias de crédito recuperado. Le reenvié uno a Re. Tu lucha inspiró mi patente. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Mi legado trascendió la traición de ActionTech, empoderando a otros a ascender. Para las 11 a.m., la Junta de ActionTech envió un correo electrónico a Cinex rogando por licenciar PulseGuard. Arjun Patel, el CEO de Cinex, sonrió mostrándome su oferta débil, sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta, reconocimiento público de Nora Barn como creadora tasas cuádruples. La cláusula reflejó su borrado inquebrantable. Rea envió un mensaje de texto: Action pierde más clientes. La Junta audita los acuerdos de Julian. No me regodeé. Su autodestrucción fue suficiente justicia. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Cinex, planeando una campaña pioneras tecnológicas para destacar la innovación de PulseGuard liderada por mujeres conmigo como su núcleo. Mi resolución ardió con fuerza no por venganza, sino por transformación, cada paso un hilo en un tapiz de cambio. La confianza de Vinara, la plataforma de Cinex, el despertar de la industria. A las 3 p.m., Mira Holt, la programadora junior, se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Tu historia me hizo documentar mi código. Le di mi tarjeta el medallón anclándome. Sigue construyendo, dije. Para las 4 p.m., una revista de tecnología envió un correo electrónico solicitando una entrevista sobre el impacto de TechTruth en la industria. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. ActionTech había intentado silenciarme, pero yo había construido un escenario para otros, mi verdad. Una fuerza silenciosa que remodelaba la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre estaba abierta, mi nombre en negrita, para una ponencia principal. La fría satisfacción fue absoluta. No en su colapso, sino en mi luz duradera, una justicia más afilada de lo que su engaño podría atenuar. A las 5 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Vinara a $28 millones, las acciones de Cinex subiendo un 18%. Mi estrategia no solo había expuesto a ActionTech, sino que había impulsado a Cinex a nuevas alturas, mi legado, una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche, sostuve mi medallón su bronce, un testimonio de mi camino, asegurando que nadie pudiera atenuar mi luz. El sol de la mañana entraba a raudales en mi oficina de Dynex Innovations. Su calidez dorada, un vívido contraste, con las brasas apagadas de la traición de ActionTech, ahora un eco lejano. Había pasado un mes desde su colapso, y yo, Nora Elise Barn, permanecí inquebrantable el modelo Risk Pulse de $12 millones. Mi creación robada por Julian Hart y acreditada a Lila Thorne, transformada en un símbolo de mi fuerza duradera. La indignación moral de mi década de lealtad, siendo borrada mis algoritmos usurpados, una vez había ardido con ferocidad, pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que redefinió el panorama tecnológico. ActionTech era un fantasma a sus acciones. Caídas un 45% su junta, fracturada, sin embargo, mi victoria no fue su ruina. Fue el faro en el que me convertí PulseGuard, ahora un referente global. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había tejido en el alma de la industria mi nombre, un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m. me presenté ante una sala abarrotada en la cumbre global de futuros tecnológicos. El medallón de bronce de mi madre en mi bolsillo, su peso, una fuerza ancladora. Mi ponencia principal, Verdad en la creación, cautivó a programadores, CEOs y estudiantes,
mi voz firme mientras compartía no el fracaso de Axion Tech, sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye imperios, no sombras. El aplauso rugió curando las cicatrices de las reuniones familiares perdidas. Rhea Voss, ahora mi subdirectora de tecnología, radiaba desde la primera fila su cuaderno un testimonio del coraje que había encendido. La vicepresidenta de Vynara Ventures, Sarah Lynn, se acercó después de la charla, su apretón de manos firme. Nora, el despliegue de PulseGuard de $35 millones. Es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de Tech Truth. Mujeres patentando sus innovaciones, una programadora agradeciéndome por su resolución de exigir crédito. Le reenvié uno a Rhea. Tu historia me dio mi voz. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza silenciosa. Mi legado fue un faro guiando a otros más allá del engaño de Axion Tech. Para el mediodía, el equipo de Relaciones Públicas de Cinex me informó sobre Pioneras Tecnológicas, una campaña que elevaba la historia de PulseGuard liderada por mujeres conmigo como su rostro. Arjun Patel, el CEO de Cinex, sonrió. Nora, estás reescribiendo las reglas. Asentí mi resolución, una llama constante, no por venganza sino por cambio. Llegó la última súplica de licencia de Axion Tech, todavía eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Cinex. Reconocimiento público de Nora Barn como creadora o no hay trato. Rhea envió un mensaje de texto. Axion es irrelevante. Los clientes se han ido. No me regodé. Su final autoinfligido fue suficiente justicia. A las 2 p.m. Mira Holt, la programadora junior, dijo después del panel con los ojos brillantes, tu historia me enseñó a reclamar mi espacio. Le entregué mi tarjeta, el medallón anclándome. Siempre pudiste, dije. Para las 3 p.m., una revista de tecnología solicitó un reportaje sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Axion Tech había intentado silenciarme, pero yo había construido una plataforma para otros, mi verdad, una fuerza silenciosa que remodelaba la narrativa de la industria. Un correo electrónico de la cumbre me invitó a presidir el panel de ética del próximo año, mi nombre en negrita. La fría satisfacción fue completa, no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición podría atenuar. A las 4 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Vynara a $45 millones, las acciones de Cinex subiendo un 20%. Mi estrategia había impulsado a Cinex a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer el anochecer, sostuve mi medallón su bronce, un testimonio de mi camino, asegurando que nadie pudiera atenuar mi luz. La nueva beca tecnológica para mujeres de Cinex, nombrada en honor a PulseGuard, llevaba mi visión inspirando a generaciones a reclamar su valor con valentía inquebrantable. Mi camino como Nora, Elise Barn, me enseñó una verdad tan afilada como liberadora. La traición, aunque una herida amarga, puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Axion Tech de mi modelo Risk Pulse de $12 millones, acreditándolo a otra persona, fue una injusticia desgarradora, reflejando las luchas silenciosas de quienes vierten su alma en el trabajo, solo para ser borrados por la sombra de la ambición. La indignación de mi década de lealtad, siendo descartada, podría haberme roto, pero encendió una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad con precisión, convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi framework PulseGuard y el movimiento Tech Truth, que desencadenó, se convirtieron en un faro para cada programador soñador y héroe anónimo apartado. La fría satisfacción no estuvo en el colapso de Axion Tech, sino en la programadora de 21 años que dijo, me mostraste que puedo dar forma a mi futuro. Esta es la lección profunda cuando intentan atenuar tu luz. No solo brillas, te conviertes en el faro. Tu trabajo, tu verdad es tuyo para proteger, sin importar cuánto intenten reescribirlo. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su armadura,
Su silencio, una estrategia no rendición. Estuve en el escenario de la cumbre global Mujeres en Tecnología con el medallón de mi madre en la mano, no para regodearme en ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Compartamos estas historias, elevémonos mutuamente y redefinamos el coraje. Suscríbanse a nuestro canal para más cautivadores relatos de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos volar.